Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y al resto de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que involucra a la comunidad de cara al combate a la pandemia de COVID-19. Si algo nos ha dejado esta pandemia son grandes enseñanzas, y entre una de ellas tiene que ver con la desigualdad que se vive en el mundo. No todos los países cuentan con los recursos humanos ni con los recursos económicos para hacer frente a la pandemia. Es ahí cuando se hace indispensable la ayuda humanitaria. De eso estaremos hablando este día en el programa Coronavirus, la pandemia. La ONU urge al G20 a reunir $10.300 millones para la respuesta humanitaria a la pandemia. Y en medio de esta pandemia de COVID-19 se habla también de una necesidad sin precedentes y de la inseguridad creciente. Los trabajadores humanitarios y sanitarios asisten hoy por hoy a los más vulnerables. Otro de los temas controversiales, sin duda alguna, ha sido la aplicación de pruebas para detectar COVID-19, si estas deben ser de manera indiscriminada, generalizada, y cuántas pruebas se deberían de estar aplicando hoy por hoy en los diferentes países. Bueno, pues según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, no todo el mundo necesita una prueba contra COVID-19. Le diremos de qué se trata. Viajaremos en esta ocasión a Chile, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán informando sobre lo que ocurre en este país. Vamos a nuestra pieza introductoria: la educación primaria en salud comunitaria, eje principal para sensibilizar y modificar estilos y conductas de vida y con ello lograr bienestar y salud integral. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta el siguiente reporte. Antes de la pandemia por COVID-19, los pasillos de los hospitales percibían los sentidos, el dolor de sus usuarios y el murmullo de sus dolencias. Hoy, sus paredes se sienten en soledad. No solo cambió la vida en el exterior, sino que también adentro de estos espacios que todos los días vivían el dolor de la enfermedad, la alegría de una sanación y el llanto de una pérdida. Hoy, caminar por los pasillos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, una institución reconocida en Latinoamérica, caracterizado por su humanismo y combativo de grandes epidemias, brotes y pandemias, es un deseo por vivir. Desde el siglo XVIII, el hospital humanitario ha enfrentado la fiebre amarilla, el cólera, la lepra, la tuberculosis, el SIDA, la influenza H1N1 y ahora COVID-19. Algunos de estos padecimientos generaron una crisis humanitaria en su tiempo. Hoy, ante la pandemia del nuevo coronavirus, organismos internacionales de los diferentes sectores hacen un llamado social a cerrar filas para prevenir y disminuir los contagios. De lo contrario, las naciones tardarán en recuperarse. Siguiendo el trayecto de El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, en una época de cólera y paludismo, también persistía sobre el lavado de manos y el distanciamiento, pero también aborda los aspectos de la actitud social. El doctor Juvenal Urbino trató de imponer nuevos criterios en el Hospital de la Misericordia y romper con supersticiones y cursos obligatorios de capacitación para los pobres, entre otras novedades para esa época.
Así como en esos tiempos, los especialistas de hoy del sistema de salud mundial dan ese humanismo para lograr el derecho a la salud y el derecho a la protección asistencial, un aspecto que debe reforzarse ante la crisis sanitaria que se vive. La educación primaria es uno de los ejes principales que pasa de una institución a un educador o promotor de la salud, a fin de sensibilizar y modificar estilos y conductas para lograr bienestar y salud integral. Ante una epidemia o pandemia, cada estrategia que se diseñe con enfoque humanitario es esencial para lograr la asertividad social. En esas acciones debe identificarse las comunidades más afectadas, realizar un diagnóstico, trabajar en unidad con las personas a fin de fomentar y desarrollar condiciones de salud individual y colectivas. La promoción de la salud es un eje central para informar, educar y comunicar medidas de prevención con enfoque humanístico. Informó Isaura López Villalobos. El reporte habitual desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, nos lo presenta en esta ocasión nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Pablo, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 ha provocado cerca de los 24 millones de contagios en todo el mundo y sobrepasan ya los 820.000 fallecidos a nivel global, según los últimos datos oficiales facilitados por la Organización Mundial de la Salud. Más de 177.000 de esos muertos corresponden a Estados Unidos, más de 116.000 a Brasil, casi 61.500 a México y unos 1.000 menos a la India. Estados Unidos, Brasil y la India también continúan encabezando el ranking de países con más casos, 5,71 millones, 3,66 y 3,31 millones respectivamente. Si observamos estos datos por regiones, América, con más de 12,7 millones de contagiados y más de 450.000 fallecidos, sigue siendo la más afectada. Le sigue Europa, con 4,06 millones de positivos y 217.000 muertos, el sudeste asiático, que tiene 3,82 millones de positivos y casi 72.000 fallecidos, y el Mediterráneo oriental, con 1,86 millones de casos y unos 50.000 muertos. África, por su parte, ya se sitúa por encima del 1.000.000 de positivos, mientras el epicentro continental de la pandemia se sitúa aún en Sudáfrica, país con más de la mitad de los contagios en la región, ya que tiene más de 613.000. El siguiente país africano es Egipto, con menos de 100.000 casos. La directora para África de la Organización Mundial de la Salud, Matshidiso Moeti, destacó que las acciones concertadas de los países, con el apoyo de la OMS y de otros socios, han evitado la catástrofe vaticinada en las primeras proyecciones para la región. De hecho, la tasa de letalidad del coronavirus en el continente es de 2,3% y esto es bastante inferior a la media mundial, que es en estos momentos cercana al 4%. Y por último, destacamos que Corea del Norte sigue sin detectar un solo positivo de COVID-19 tras haber testado a unas 3.000 personas, según señala la web especializada NK News, que cita al representante de la OMS en Pyongyang, el filipino Edwin Salvador. El país ha mantenido sus fronteras cerradas a cal y canto desde finales del pasado mes de enero, una medida que está dañando la debilitada economía de Corea del Norte. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias, Pablo, por esta información, la actualización de lo que está ocurriendo en el mundo de cara a esta pandemia. Los números continúan en ascenso. Aquellos países que habían controlado de alguna manera el número de contagios, de nueva cuenta están reportando incrementos y con ello se vuelven a encender las alarmas. El llamado sigue siendo el mismo: reforzar las medidas de seguridad, de autocuidado y de cuidado a los demás. Lavado de manos, importantísimo. El uso de gel alcoholado en caso de que no se tenga jabón a la mano, el uso del cubrebocas, que también ya se ha vuelto generalizado, la sana distancia, 2 metros entre persona y persona sería la distancia ideal para también prevenir contagios, evitar los lugares cerrados con concentraciones altas de población
y quedarse en casa en la medida de lo posible. Y mire, precisamente este llamado lo siguen haciendo los organismos internacionales porque esta pandemia ha causado estragos no solamente en la salud de la humanidad, también en los ámbitos económicos. Lo decíamos ya al inicio de este espacio, hay países, incluso continentes, que no tienen recursos suficientes para hacer frente a una pandemia de este tipo. Es ahí donde la ayuda humanitaria se hace indispensable. La Organización Mundial de la ONU ha solicitado a las economías más ricas, las que integran el G20, fondos por $10.300 millones para financiar el Plan Global de Respuesta Humanitaria. La pandemia de COVID-19 y la crisis mundial que ha provocado en todos los ámbitos, salud, económico, laboral, educativo, entre muchas afectaciones más, han colocado a muchos países al borde de la ruina. Si no se toman medidas urgentes, pronto se verán una serie de tragedias humanitarias brutales y destructivas, recordó la ONU al solicitar a las economías del G20 fondos por $10.300 millones para financiar el Plan Global de Respuesta Humanitaria. El coordinador de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, explicó que el plan contempla intervenciones de emergencia en 63 países que no cuentan con los medios para hacer frente a la pandemia y que su intención es beneficiar a 250 millones de personas. Según las proyecciones más recientes, debido a la pandemia, la pobreza mundial aumentará por primera vez desde 1990 y 265 millones de personas pasarán hambre para fin de año y hasta 6,000 niños podrían morir diariamente por causas prevenibles como resultado de los impactos directos e indirectos del coronavirus. Además, la desviación de los recursos de salud para atender a los enfermos de COVID-19 ha implicado la interrupción de otros servicios sanitarios básicos y ha llegado a desbordar las instalaciones médicas en algunas comunidades, lo que podría duplicar las muertes por VIH-Sida, tuberculosis, cáncer y malaria, así como el aumento de otros padecimientos y el deterioro de las personas con enfermedades crónicas. En otro renglón, el cierre de escuelas debilitará la productividad, reducirá las oportunidades de por vida y aumentará las desigualdades, informó Rocío López Fonseca. Este es el tema que estaremos abordando a lo largo de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Queremos invitarle para que participe con sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, inquietudes a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. Nos encuentra como @canal44tv o nos puede mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa brevísima, regresamos para entrar de lleno al tema. El tema de la aplicación de pruebas, principalmente las llamadas o conocidas como PCR en medio de esta pandemia, ha sido sin duda alguna un asunto polémico. Hay quienes insisten en que hay que aplicar el mayor número de pruebas entre la comunidad, entre la población, para conocer realmente de qué tamaño es el problema, poder aislar a tiempo y hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, recientemente los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han dicho que no necesariamente todos necesitan una prueba de PCR. Las empresas farmacéuticas metieron el acelerador para crear la vacuna contra el SARS-CoV-2. Ahora son 31 candidatas en fase clínica. Además, hay otras 142 en fase preclínica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el reporte actualizado esta semana. Estas son las compañías que están en la fase 3, la más avanzada, que implica ensayos clínicos masivos: AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm con el Instituto de Wuhan y Sinopharm con el Instituto de Beijing, Moderna, BioNTech y Janssen. La OMS informó que actualmente hay 172 economías que representan el 70% de la población mundial
que mostraron el interés por entrar en el fondo COVAX, que cuenta con el portafolio más amplio de vacunas COVID-19. COVAX es la única iniciativa global que está trabajando con gobiernos y fabricantes con el fin de garantizar que las vacunas COVID-19 estén disponibles en todo el mundo, tanto para los países de ingresos altos como de ingresos bajos. Este mecanismo COVAX tiene 9 vacunas candidatas. El objetivo de COVAX es entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para finales de 2021, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Bueno, estábamos hablando precisamente de vacunación y las vacunas que hoy por hoy se encuentran ya en la recta final. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, un tema que no soltamos, el de las vacunas, porque la humanidad entera está esperando ya el antídoto que ayude a hacer frente a COVID-19, doctor. Sí, yo creo que la vacuna va a ser determinante en el control de la pandemia y además será determinante en el post-pandemia de COVID-19. Las vacunas históricamente han representado la gran oportunidad que tiene la humanidad para reducción de mortalidad infantil, por ejemplo. Ha representado la gran oportunidad para disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas a todas las edades, y con mucho le debemos a las vacunas, Belén, el incremento en la edad promedio de la humanidad, que por cierto se da a partir del siglo XX. En el siglo XX, el promedio, al inicio, el promedio de edad de la humanidad estaba por el orden de los 42 años de edad, y a finales del siglo XX, 74 años de edad promedio. Se debe a muchos factores, por supuesto, pero las vacunas fueron un factor determinante. Claro, doctor, y antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, aparejado a la creación o al descubrimiento de una vacuna, sin duda tenemos que hablar de la inmunidad. Claro. Se ha hablado en torno a este virus SARS-CoV-2, todavía no se conoce a ciencia cierta qué inmunidad genera nuestro organismo, y también se habla de la inmunidad que pudieran generar las vacunas. ¿Es similar, doctor? Es decir, la inmunidad que genera un organismo que ha enfermado, ¿es similar? ¿Puede ser mayor? ¿Puede ser menor que el que nos dará una vacuna una vez que esté en el mercado? Puede ser mayor o puede ser menor. Explico. En el caso de SARS-CoV-2, COVID-19, se ha publicado múltiples reportes, son enfáticos en decir que una persona que tuvo más síntomas desarrolla más anticuerpos y más células del sistema inmune, comparando con aquellos que tuvieron síntomas leves o fueron asintomáticos. Entonces, una vacuna, por ejemplo, la población de quienes tuvieron menos anticuerpos, de alguna manera simula la enfermedad, y por lo tanto lo que esperamos es que generen mayor inmunidad, mayores anticuerpos, mayores células, linfocitos T particularmente, para que de esta manera la protección sea una protección razonablemente similar y de buen nivel. Ahora, hay personas que aún con una vacuna no tienen una respuesta inmune suficiente específicamente a ese antígeno utilizado para la vacuna, y hay personas que en cambio pueden tener una respuesta muy adecuada, muy completa, con una sola dosis de vacuna. También depende, en el caso de las vacunas, posiblemente has escuchado y hemos escuchado lo relativo a un componente que se utiliza frecuentemente como adyuvante. Adyuvante, eso es una molécula que ayuda para que precisamente la respuesta inmune sea de mejor calidad, de mayor intensidad, utilizando cierto antígeno.
Muchas de las vacunas que están en este momento en ensayos clínicos fase 3 tienen adyuvantes. De hecho, las vacunas más modernas, la mayor parte tienen adyuvantes. Entonces, con una cantidad estandarizada del antígeno que se utiliza para la vacuna, más el adyuvante, se encuentra una mejor respuesta inmune con anticuerpos y con células. Interesante esta explicación, doctor. Ahora que uno de los temas centrales, sin duda alguna, es el desarrollo de las vacunas, encontrar por fin una que haga frente a COVID-19. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con ayuda humanitaria. No habíamos hablado de esta parte importantísima, este concepto que se hace vital en medio de una pandemia y sobre todo en aquellos países, regiones, comunidades que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a una enfermedad de este tipo. Sí, Belén, un tema muy importante, muy interesante. La semana antepasada fue el Día Internacional de la Ayuda Humanitaria y cada año se celebra este Día Internacional precisamente en honor a las personas, a los grupos, a las sociedades, asociaciones, fundaciones que brindan este tipo de ayuda ante desastres naturales, ante catástrofes bélicas en el mundo, en fin, y esta particularmente que es pues una catástrofe en salud. Una pandemia, ya lo hemos dicho aquí, representa tantos retos, no solo en lo relativo a la salud misma, sino al deterioro económico que genera, sobre todo en regiones que de suyo ya tienen condiciones difíciles, económicas y sociales. Entonces, la ayuda humanitaria, que tradicionalmente la visualizamos como la que ocurre de parte de organizaciones internacionales, léase Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, podemos hablar de muchas de estas organizaciones, pero fíjate que la ayuda humanitaria frecuentemente está en las propias comunidades y frecuentemente se organiza de una manera rápida, urgente, en apoyo a lo que ocurre en un lugar específico geográfico, porque frecuentemente las fundaciones, asociaciones de gran tamaño, como las que acabo de comentar, no siempre están en el momento inmediato, por supuesto luego están, pero a veces la ayuda humanitaria está en la propia comunidad, la que organiza la propia gente, con sus ánimos particularmente de fraternidad, de incluso compasividad y pues de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, por supuesto que la ayuda humanitaria también ha tenido un amplio desarrollo y organización por parte de las agencias internacionales. La propia Organización de las Naciones Unidas tiene brazos muy interesantes de organización de la ayuda humanitaria. Y hay muchas fundaciones internacionales que precisamente inscriben sus acciones dentro de ese contexto de la propia Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de sincronizar la ayuda, con el propósito de hacerla sistemática, pero sobre todo de hacerla muy organizada, porque la ayuda humanitaria tiene vocacionamientos. Hay quien se vocaciona para ayudar en el tema salud, hay otros que se han organizado para ayudar en el tema de catástrofes provocadas por movilizaciones humanas, desplazamientos, guerras, violencia contra niños, violencia contra las mujeres, etcétera, que sabemos que ocurren de manera muy profunda en ciertos países y que ahí se requiere siempre de grupos especializados para enfocar, para tener mejor enfoque de la ayuda humanitaria. En el caso de la salud, creo que tenemos
ejemplos muy interesantes a lo largo de la historia. Cruz Roja, por ejemplo, pues ha sido una de las instituciones emblemáticas en lo que se refiere a ayuda humanitaria, digamos, direccionada predominantemente al campo de la salud, sin que sea exclusivamente en el campo de la salud. Cruz Roja ha extendido su vocacionamiento a otros ámbitos, ¿no? Médicos Sin Fronteras es otro de los grandes grupos de ayuda humanitaria en el campo de la salud, con mucho trabajo en África, con mucho trabajo en, por ejemplo, la atención de ébola, la atención de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya, Zika, enfermedad por el virus del oeste del Nilo. Y bueno, también qué decir de tanta ayuda humanitaria a pueblos con desnutrición severa, particularmente infantil, y ahí claro que la UNICEF de manera conjunta con estos grupos de ayuda humanitaria han hecho labor impresionante en apoyo a la nutrición infantil, por ejemplo, ¿no? Doctor, cuando hablamos de estas instituciones, de estas organizaciones, de estas personas que se involucran en la ayuda humanitaria, es cuando, como dicen por ahí, volvemos a creer en la humanidad, porque si bien es verdad, hablamos constantemente de lo negativo y del daño que hemos hecho como humanidad a este planeta y que nos hacemos entre humanos, a final de cuentas hay un lado bueno, una cara buena también, y son precisamente todos estos ejércitos de personas, principalmente hoy que hablamos del tema de salud, obviamente médicos, enfermeras, personal involucrado que precisamente dedica su esfuerzo, pero no solamente su esfuerzo, doctor, incluso su vida, que compromete su vida por ayudar a los demás. Sin duda alguna, todo un tema y hacía falta que lo destacáramos, doctor, a manera de homenaje a todas estas personas que hoy por hoy están en el frente de la batalla. Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro. Regresamos con mucho más después del siguiente corte. Los trabajadores humanitarios, lo decíamos ya antes de irnos a la pausa, héroes de carne y hueso que hacen cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Las Naciones Unidas les rinden homenaje y les agradecen que sigan salvando y mejorando la vida de millones de personas sin detenerse a pensar en los obstáculos. En medio de una pandemia mundial, de necesidades sin precedentes y de una creciente inseguridad, los trabajadores humanitarios y el personal de respuesta sanitaria primarios siguen trabajando y prestando servicios a las personas más vulnerables en el mundo. Estos trabajadores humanitarios y de salud de primer contacto están sometidos a un desafío sin precedentes, soportando restricciones de movimiento y la insuficiencia de recursos, ya que las necesidades son mayores que los fondos disponibles. Por ejemplo, en España los médicos de primer contacto o familiares aseguran que desde el inicio de la COVID-19, los profesionales de atención primaria han realizado el seguimiento de más de 900,000 pacientes con cuadro clínico probable de COVID-19, con sintomatología leve y sin prueba diagnóstica de confirmación, la mayoría de los cuales no precisaron atención hospitalaria. Insistieron en que la atención primaria desarrolla diariamente tareas que van desde la salud pública a la atención comunitaria, con atención a pacientes crónicos mediante seguimiento telefónico o presencial, atención urgente, visitas domiciliarias, cobertura de las residencias privadas y públicas, labores como rastreadores y otras muchas tareas propias de este nivel asistencial, informó Rocío López Fonseca.
Hace unos momentos hablábamos de la controversia que ha generado la aplicación de pruebas para detectar COVID-19. Decíamos que hay quienes siguen insistiendo en que esta es una de las medidas que deberían tomarse precisamente para aislar de manera oportuna a quien ya ha sido contagiado con el virus. Sin embargo, hay algunos centros que hoy por hoy están diciendo que estas pruebas no necesariamente son para todos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos modificaron su criterio para hacer pruebas de COVID-19. Ahora la guía indica que si la persona estuvo en contacto cercano a menos de 1.8 metros de una persona con una infección por COVID-19 durante al menos 15 minutos, pero que no tiene síntomas, no necesariamente requiere una prueba, a menos que se trate de alguien que sea vulnerable o que su proveedor de atención médica le recomiende que se haga una. Entonces, quienes no tienen síntomas y además no han tenido contacto con alguien con COVID-19 no necesitan un test. Una prueba negativa no significa que no desarrollará una infección por el contacto cercano ni contraerá una infección en un momento posterior, aclaran los CDC. No todo el mundo necesita hacerse la prueba, subrayan los CDC en la actualización publicada en su sitio web. En caso de hacer el test, la persona debe ponerse en cuarentena, aislarse en su casa a la espera de los resultados de la prueba y seguir los consejos del proveedor de atención médica o de alguien que sea profesional de la salud pública. Debe adherirse estrictamente a los protocolos de mitigación de los CDC y especialmente si está interactuando con una persona vulnerable. Debe cumplir con las pautas de los CDC para proteger a las personas vulnerables con las que se vive. Estados Unidos tiene una cifra acumulada de 5.8 millones de casos confirmados de COVID-19 y 179.235 defunciones provocadas por el SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Chile, ahí está nuestra compañera Edith Venegas, periodista del canal 9 Bio. Edith, qué gusto escucharte, adelante con la información. Hola, ¿cómo están? Comienza el desconfinamiento en algunos sectores de nuestro país. El gobierno ha elaborado un plan que han llamado Paso a Paso y que tiene 3 fases: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. La gran mayoría de las comunas en nuestro país se encuentran en las primeras etapas, en cuarentena, en transición y en preparación. La mayor cantidad de comunas que se están desconfinando en Chile están en la región metropolitana, donde, como ustedes pueden recordar, se concentró la atención por la gran cantidad de contagios y los brotes que surgían justamente en Santiago de Chile, donde está la capital de nuestro país. Los procesos que se están viviendo ahora en Santiago tienen relación con las cifras que han ido bajando a nivel nacional. El número de casos diarios es de 1.370, entre 1.300 y 1.400 casos diarios se están registrando en las últimas semanas. Una cifra, por supuesto, que se aleja de los cerca de 7.000 casos diarios que tuvimos en algún momento entre los meses de mayo y junio, donde había también un número de fallecidos mucho mayor al de ahora. Aún se lamenta el fallecimiento de entre 30 y 40 personas diarias en estos momentos, una cifra que por supuesto es muy lamentable, pero que dista de los números que teníamos hace algunos meses atrás. El plan, como yo les decía, tiene como protagonista principalmente a la región metropolitana, pero hay preocupación con respecto a lo que está pasando en otros puntos del país, puntualmente en la región del Biobío. La región del Biobío, que también concentra una gran cantidad de habitantes, está entrando en este momento en un proceso de cuarentena. Muchas de sus comunas retrocedieron en estas fases, regresando a la cuarentena que va a comenzar en solo algunas horas en gran parte de las comunas de este sector, que es bastante importante también en Chile. Pero en general las cifras han ido bajando y eso ha permitido el desconfinamiento en la mayoría de las comunas de la región metropolitana. Muchas gracias, Edith Venegas, por esta información. Sin duda alguna, Chile también, que han tenido el comportamiento similar al resto de los países de la región, altas y bajas, y hoy por hoy con una ligera esperanza de domar ya la curva en ascenso por los casos de COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, yo creo que vale la pena abundar un poco sobre esta pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, sobre lo que están diciendo los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos respecto a la aplicación de pruebas para detectar COVID-19. Me gustaría decir, doctor, que el hecho de que los centros en Estados Unidos se estén pronunciando no quiere decir que sea una ley para el resto del mundo. Hay países, principalmente europeos o asiáticos,
que quizá tienen una manera distinta de pensar o de analizar el tema respecto a lo que hoy está diciendo Estados Unidos. Bueno, de hecho Europa y Asia también tienen, y se llaman más o menos similar, sus centros para control y prevención de enfermedades. Y efectivamente los CDC radicados en Atlanta, para el caso de los Estados Unidos, representan uno de las instituciones internacionales de mayor autoridad académica, científica, técnica, para guías internacionales al respecto de lo que estamos comentando, y en particular en el caso de esta pandemia, los CDC de Atlanta han sido muy activos en ese sentido. Bueno, no riñe, Belén, lo pronunciado o lo actualizado con respecto a las pruebas, no riñe con relación a lo previamente promulgado por la propia Organización Mundial de la Salud en cuanto a la necesidad de realizar pruebas, pruebas y pruebas, como lo dice Tedros Adhanom, el director general. Digo que no riñe porque lo que hizo CDC de Atlanta fue nada más actualizar un criterio. Vamos, los criterios clínicos siguen como estaban previamente dictados en cuanto a que el paciente que tiene fiebre, cefalea, tos, algunos de los otros síntomas que se fueron sumando como anosmia, agüesía, los pacientes con diarrea, por ejemplo, pero que tienen síntomas cardinales como el caso de fiebre, cefalea, tos, esos pacientes todos deben ser sometidos a escrutinio a través de una buena prueba que es la prueba en reacción en cadena de polimerasa para detección de RNA viral. Bueno, lo que establece ahora CDC es lo que ya conocíamos como los contactos de mayor riesgo. Tradicionalmente se han dividido los contactos de riesgo de enfermedades respiratorias, y COVID-19 no es la excepción, en aquellos de nulo, intermedio y alto riesgo. Entonces, permítame concentrarme al de alto riesgo. Aquella persona que tiene más de 15 minutos platicando con otra, interactuando a menos de 1.8 metros, sin portar cubrebocas ninguno de los dos, ese es un contacto de alto riesgo. Esa persona, ante la evidencia de que uno de los dos tuvo diagnóstico de COVID o tiene diagnóstico de COVID, ahí, en presencia de ese que fue un contacto de alto riesgo, se requiere realización de prueba y se requiere de el aislamiento en tanto se tiene el resultado. Resultado negativo, bueno, se termina el aislamiento como tal y sin riesgo para nadie más en lo que podría hipotéticamente haber sido una cadena de transmisión. Entonces, es de alguna manera sí focalizar la realización de las pruebas en los contactos para aquellos que realmente son un contacto de alto riesgo, porque los contactos de bajo riesgo, por ejemplo, el haber tenido ese mismo encuentro durante 5 minutos con los dos portando un cubrebocas, eso disminuye el riesgo significativamente. Ahí no se requiere, estrictamente hablando, realizar una prueba porque el contacto se considera de bajo y casi nulo riesgo. Entonces, es básicamente a lo que se refiere la actualización. Y por otro lado, pues tiene que ver con eficiencia de recursos, porque bueno, ante una pandemia de esta naturaleza, sabemos que también hay que ser eficientes en el uso de los recursos, que por cierto, pues no son infinitos y ni siquiera bollantes, ¿no? En las circunstancias que vive desde el punto de vista económico la humanidad y en particular los sectores de la salud con tanto impacto que ha tenido esta pandemia. Doctor, y hablando precisamente de los riesgos, del alto, del medio y quizá del menor riesgo,
también se ha mencionado mucho el hecho de que una persona puede transmitir con mayor efectividad, si me permite el término, el virus, si presenta síntomas de aquella que es asintomática, doctor. Es algo que también está plenamente publicado, es correcto. Quisiera poner el siguiente escenario: 2 personas aparentemente sanas que no saben que tienen el virus porque quizá están cursándolo de manera asintomática, 2 personas asintomáticas o que no están presintomáticas con cubrebocas a una distancia adecuada, es también poco probable que pueda haber, aun cuando una de ellas ya sea portadora del virus, doctor. Efectivamente, Belén, efectivamente. Una persona asintomática transmite menos, es número 1. Número 2, el virus se empieza a transmitir de persona a persona alrededor de 24 horas previas al inicio de los síntomas. Pero cuando los síntomas están en su mayor intensidad, la transmisión es mayor. También se ha estudiado plenamente y publicado como tal. Por ese motivo, precisamente lo decíamos ayer, entender la utilidad del uso de cubrebocas. Ese es otro factor, de que no sabes quién está infectado pero está asintomático, no sabes quién está infectado y está en una fase presintomática, y por ese motivo la utilización del cubrebocas, que te reduce riesgos hasta en un 70% de transmisión, pues es una de las herramientas más valiosas que se han estudiado a lo largo de los últimos meses, y de ahí la insistencia de utilice cubrebocas, utilícelo bien, utilice cubrebocas, utilícelo bien. Y hay otro factor también interesante, Belén, el hecho de que algunos grupos de la población transmiten más que otros. Por ejemplo, los adultos transmiten más que los niños. También está estudiado. Y hay otros grupos de la población que se consideran supertransmisores. No sabemos exactamente qué características clínicas tienen los supertransmisores, pero por ejemplo, algunas personas que desarrollan COVID y que son inmunosuprimidos pueden ser supertransmisores, porque ese grupo de la población sí puede tener el virus durante un periodo más largo de tiempo en su organismo, le hace en pulmones, en sus vías respiratorias. Por eso recordarás que en días pasados hablábamos también de un cambio en las guías de desconfinamiento que dictaron los Centros para Control de Enfermedades. Ese cambio fue de que una persona que a partir del 10º día de haber iniciado con la sintomatología, pero que fue una enfermedad leve y que ya tiene más de 24 horas sin síntoma alguno, puede dejar el confinamiento. Y una persona que bajo las mismas circunstancias, pero que si es una persona con una enfermedad inmunosupresora, como por ejemplo VIH, cáncer en fase de quimioterapia, etcétera, ahí no aplican 10 días, tienen que ser 20 días para mayor seguridad para sus convivientes. ¿Por qué? Porque quienes tienen inmunosupresión pueden portar el virus durante un periodo más prolongado. Era importante que recordáramos y retomáramos esto a propósito de lo que han dicho los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, doctor. Así que bueno, vamos a regresar con un poco más de este tema y también del tema central que hoy nos ocupa, la ayuda humanitaria, los promotores de la salud, que también se vuelven fundamentales en esta etapa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente de la necesidad de recordar
cuáles son las medidas de protección y por supuesto también de los riesgos en cuanto al contagio, cuando se está en una situación de más riesgo frente a otra que quizá no lo sea tanto. Mencionaba usted los grupos poblacionales que han sido catalogados también como altos transmisores y quizá menos transmisores. El caso de los niños, que hay varios estudios que dicen que son menos, incluso hasta 6 veces menos transmisores que los adultos. Es y esto, doctor, ha sido considerado también ya por los sectores de salud en el mundo para determinar si se reabren o no los espacios públicos, que esto ha sido otro de los grandes temas, ¿no, doctor? Efectivamente, Belén, y está plenamente estudiado, publicado hace aproximadamente 22 días, lo publican 2 revistas importantes en el mundo. Una es precisamente el órgano de difusión de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta y otro es la revista New England Journal of Medicine, en donde se establece que los niños son varias veces, hasta 6 veces menos transmisores que los adultos. Eso es interesante y juega un poco a favor de esa situación tan particular, preocupante que tiene toda la humanidad respecto del retorno a clases. Es posible que eso vaya a permitir que exista un poco mayor seguridad para el retorno presencial en el caso de niños. Por supuesto, con una vigilancia epidemiológica celosa, muy estrecha, verdaderamente disciplinada para no correr riesgos mayores. Y también decíamos previamente que los mismos CDC de Atlanta habían dictado una serie de medidas que habría que cuidar en las escuelas antes de un retorno presencial a clases y precisamente hacían referencia a todas estas medidas como algo que implementado y de forma conjunta con ese hallazgo de que los niños transmiten menos, bueno, podría dar más pronto luz verde para la reapertura escolar a actividades presenciales. También debemos tener en cuenta que pareciera en otros países que coincidiendo con la reapertura presencial de clases, como fue el caso de Francia y España, volvieron a tener rebrotes. Entonces, tampoco confiarnos plenamente a esa situación de que los niños transmiten menos, pero creo que es un hallazgo interesante en la toma de decisiones de esa naturaleza, ¿no? Así es, doctor. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la ayuda humanitaria. Hablábamos ya de los grandes organismos internacionales, Doctor Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, y en medio de la labor que estas instituciones desempeñan, está también el de los educadores, el de los promotores de la salud, doctor. Volvemos al punto inicial, la importancia de estar conscientes de por qué debemos cuidarnos y cómo debemos cuidarnos, doctor. Efectivamente, Belén. Yo creo que quienes han dedicado su vida o parte de su vida a la ayuda humanitaria lo han sabido hacer no solo movidos por el corazón y el espíritu filantrópico, lo han sabido hacer preparándose adecuadamente para que sus propósitos tengan mayor impacto. Y uno de los elementos que las agencias internacionales dictan para que esta ayuda humanitaria sea más eficaz es ese precisamente, el de que los grupos, además de esa gran voluntad, tengan una preparación óptima para dichos propósitos. Número 1, para que su ayuda sea más eficaz, pero número 2, también para protegerse a sí mismos. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la salud, un alto porcentaje de estas enfermedades son transmisibles y el personal de la salud las sufre. Te cito un ejemplo. África sigue teniendo uno de los índices más altos
de infección por Mycobacterium tuberculosis. África sigue teniendo altos índices de otras enfermedades tropicales. África sigue siendo el continente con mayor afectación por virus hemorrágicos, como el caso de ébola o como el caso del virus Marburg. Y muchas de esas enfermedades se pueden transmitir a quien brinda la ayuda humanitaria. Entonces deben estar además bien preparados para ayudar y para protegerse. Y el otro punto que tú estableces que me parece básico, la ayuda humanitaria relativa a la educación general, pero también a la educación para la salud. ¿Cuántos países o regiones, localidades, vuelvo al continente africano, han tenido esa ayuda humanitaria que les ha permitido, por ejemplo, transformar estilos de vida y contar con agua potable, con agua de mayor calidad, que ese también es uno de los grandes temas mundiales, la crisis del agua y agua de calidad? Entonces, hay muchos grupos de ayuda humanitaria, por ejemplo, la Fundación Bill and Melinda Gates, que uno de sus vocacionamientos ha sido precisamente la transformación de agua para agua de calidad, para agua a disponibilidad suficiente en regiones de esa naturaleza, ¿no? Y la otra situación es la educación que comentábamos también para generar mayor impacto en el medio ambiente y también para lo relativo a tener alimentación de calidad suficiente, impactando en la producción en el agro, ¿no? En regiones en donde esta necesidad pues es fundamental, como es el caso del continente africano. Entonces, sí, podemos repasar una cantidad enorme de ejemplos de ayuda humanitaria. Otros han sido muy peculiares porque sí han sido a costa de la propia salud y riesgo de muerte de quienes brindan esa ayuda humanitaria. Recordemos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, y cuya actividad fue predominantemente ayuda humanitaria. ¿A través de qué? A través de la atención a la salud, particularmente de personas con enfermedades crónicas y sobre todo tuberculosis, una enfermedad que es un alto impacto a la salud pública en la India, ¿no? Y en algunas regiones de la India. Pues son muchos los ejemplos, Belén, pero creo que, tal como tú lo dijiste al inicio, es de alguna manera llevarnos a la reflexión de que existe la bondad, y la bondad bien entendida, no la de caridad por caridad, sino la de la bondad que genera un sustento más sólido para beneficios a más largo plazo. Toda es importante, también la de la compasividad, lo sabemos, pero posiblemente la que genera beneficios a largo plazo es muy importante en un mundo tan deteriorado como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Claro. La ayuda humanitaria en el caso de los desplazados, en el caso de los pueblos que tienen que correr hacia otra nación por guerras civiles, esa es impresionante porque han muerto muchísimos voluntarios en esa ayuda, Belén. Sí. Y bueno, pues creo que es de alguna manera no dejar de expresar un homenaje a todas esas personas que en el día a día dan mucho de sí y frecuentemente dan
lo que para sí mismos no tienen y de lo que para sí mismos carecen. Exacto. ¿No? Doctor, pues sirva este programa como un pequeño homenaje precisamente para todas las personas involucradas en la ayuda humanitaria. Doctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Belén, con mucho gusto. Antes de despedirnos, inauguran en Francia el Laboratorio Europeo de Radiación Synchrotron, que alberga un poderoso acelerador de partículas que ayudará a derrotar al COVID-19. El sincrotrón más poderoso del mundo se inaugura este martes en la ciudad francesa de Grenoble. Este acelerador de partículas ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la complejidad de la materia viva, una bendición en estos tiempos de pandemia. Imaginen que pueden acercarse a cualquier cosa, como esta piedra, por ejemplo, al nivel de un átomo. Ese es el propósito de este enorme anillo detrás de mí de casi 1 kilómetro de circunferencia. Dentro hay un nuevo equipo que podría ayudarnos a encontrar una vacuna contra la COVID-19. En el interior de este microscopio superpoderoso encontramos al hombre que lo diseñó, el reputado físico italiano Pantaleo Raimondi. En este tubo circular, los electrones son acelerados para producir rayos que son 10 billones de veces más poderosos que los de los equipos médicos convencionales. Es como si antes tuviéramos una linterna, solo estábamos produciendo luz. Ahora hemos sido capaces de confinar esa luz en un rayo muy estrecho. Así que pasamos, de alguna manera, de una linterna a un puntero láser. Y obviamente tenemos mucha más potencia en este punto muy pequeño. El acelerador de partículas puede ayudar a la ciencia en campos muy diversos, como la paleontología o la nanocontaminación del suelo, pero también puede ayudar a comprender la estructura de un virus. Estos científicos están construyendo planos tridimensionales de las proteínas que la COVID-19 utiliza para multiplicarse y adherirse a los tejidos vivos. Una vez que conozcamos su forma y composición, podremos diseñar vacunas o medicamentos para interferir y detener esta interacción. Así es como podemos matar el virus. Matar el virus y reparar los órganos dañados. Otro proyecto del sincrotrón europeo estudia los pulmones afectados a nivel celular. El segundo paso es ver qué tipo de mecanismo de reparación se puede aplicar, especialmente en las enfermedades ya conocidas que tienen un efecto similar. Este nuevo equipo fue financiado por 22 países con una inversión de 150 millones de euros. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.